Román Losinski. Voz que acompaña tus días. Circuito Éxitos. 7:38 minutos de la mañana. Vamos a hablar de los pozos de agua, de esos pozos profundos, de pozos para surtirse de agua en aquellas zonas en las que lamentablemente no llega por tuberías, ¿no? En principio, particulares, con músculo financiero, claro está, porque son pozos costosos, comenzaron a perforar esos pozos para alguna calle o para algún edificio residencial, a lo mejor también de oficina. Pero luego las alcaldías comenzaron a perforar esos pozos para surtir de agua a algunos edificios, a los vecinos a los que no llegaba, repito, por tubería. Pero es que ahora, y en medio de esta campaña, con el 21 de noviembre como horizonte, pues los candidatos a distintas alcaldías en el país están ofreciendo que en tantos días van a construir tantos pozos de agua, bueno, como votos necesiten, parece, ¿no? Por esto último, precisamente porque sea motivo de campaña electoral, hemos querido retomar el tema. Lo hacemos con un invitado que ya hemos tenido para hablar de ello hace algunos meses, es el ingeniero José María de Viana, y agregamos otra arista a esta conversación, y es la del ingeniero geólogo Noel Mariño. Ingeniero de Viana, ¿cómo está? Feliz día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Román. Feliz día. Igualmente, ingeniero Mariño, saludos. Buenos días, saludos a los oyentes de aquí, Guayana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ingeniero de Viana, comienzo por usted. ¿Tiene sentido intentar solucionar el problema del agua así, con pozos? Más allá de una oferta electoral, ¿es sensato esto? Bueno, como hemos dicho otras veces, los pozos de Caracas, es un acuífero maravilloso, con gran potencial, tiene una capacidad máxima de explotación que solamente podría abastecer el 10% de la demanda de la ciudad. Para que tengamos idea, la ciudad, cuando los sistemas funcionan correctamente, recibe 20.000 litros y aproximadamente la capacidad de todo el acuífero, que no llega a todos sitios, sino claro, donde haya acuífero, solamente es el 10%, 2.000 litros. Entonces, es un recurso maravilloso, pero un recurso limitado y además fundamentalmente hecho para la contingencia. No es la solución estructural del Valle de Caracas, especialmente porque Caracas tiene una infraestructura maravillosa para traer agua dulce, agua superficial de los valles del Tuy y de la cuenca del río Guárico, que tiene capacidad, si usted la repara, de traer a la ciudad 20.000 litros. El problema es que en este momento ese sistema maravilloso está parcialmente dañado y la ciudad recibe solamente 12.000. Entonces la solución estructural no está en los pozos. Mire, si usted construye de manera indiscriminada pozos en la ciudad, pues usted está creando una expectativa falsa. La expectativa de solución estructural del agua de Caracas es poner a funcionar los sistemas que durante años funcionaron bien, Román, y cuando funcionan los sistemas de agua, de los sistemas TUI 1, TUI 2 y TUI 3, las personas no usan los pozos. Entonces, ese es un poco el mensaje fundamental. Sí. Los pozos son muy importantes para contingencias, son muy importantes para tener un respaldo en los hospitales. Es muy importante en una escuela muy grande, en la Gran Colombia, para tener un suministro adicional. Pero no una solución para todo el valle, sino que la solución está en reparar los sistemas que ya existen, que son de muy buena calidad y que responden muy rápido a las reparaciones. Ese es el otro mensaje que yo quiero transmitir. Ya vamos a volver, vamos a ir conversando entre los tres. Tengo al ingeniero Noel Mariño. Ingeniero, abrir 1 o 2 o 10 o 100 pozos, ¿qué termina haciendo con la tierra? Desde mi mayor ignorancia, ¿eso puede afectar el suelo, los cimientos, las estructuras? ¿Qué pasa cuando indiscriminadamente se empiezan a hacer y ofrecer pozos como se ha hecho? Bueno, buenos días de nuevo. Yo me gustaría comenzar con una palabra que es fundamental en este caso: planificación. Todo proyecto, ya sea geológico o minero, debe ser planificado. Una palabra que causa cierta urticaria en la parte, bueno, ya el ingeniero ya lo dijo, en la parte política. Debemos planificar todo proyecto. Vamos al grano. Si, por ejemplo, usted desea hacer un pozo, usted tiene que hacer un estudio previo para ver cómo se presenta ese pozo en un área ya descrita o ya vista, ¿no? Por ejemplo, si usted desea
hacer un pozo en un área urbana es muy diferente a un área rural. Claro. En el caso que dice el ingeniero de Viana está clarísimo. Caracas está limitada. Porque si usted analiza el caso, usted tiene que tener un punto de recarga. Debe tener permiso, debe tener estudios de ese caudal, cómo se va a comportar, y algo muy, muy elemental. Todo recurso hídrico es Limitado. temporal hasta que el exceso de producción lo agota. Y ahí tendríamos algo peor, que ese ofrecimiento estructural, ese ofrecimiento político, ese ofrecimiento en cara al 21 de noviembre, en un momento dado se acaba. Frustración de nuevo. Entonces, eso es importante. Y otro elemento adicional. Normalmente tienes que ver la calidad del agua. Eso es. Igual arriba, en un acuífero superficial, menor a 30 metros que un acuífero profundo por debajo de los 45 o 60 metros. Por supuesto, el de abajo estará menos contaminado, estará sellado por 2 capas impermeables que lo hace consumible al producto. No es así. Los superficiales, que lamentablemente rotura de tuberías de aguas negras. Eso, ingeniero, eso es importante. Etcétera. Eso es importante, ingeniero Mariño. Alguna vez alguien me comentó acá, vecino de Los Palos Grandes, el límite entre Altamira y Los Palos Grandes, me dijo, mire, nosotros perforamos un pozo, sí, perfecto, y tuvimos agua, pero resulta que unas cuantas cuadras más arriba, alguien perforando un pozo, algo hizo y contaminó todos los pozos luego que estaban desde esa calle hacia abajo. Eso puede ocurrir, ¿no? Por supuesto, porque no hubo planificación, y como debe haber un ente, en este caso el Ministerio de Ambiente o Ecosocialismo, como se llama hoy día, que debe regular la permisología y digamos, el área de afectación de esas perforaciones. No es igual perforar cada 20 metros en un área como Caracas que perforar en una zona rural donde mi próximo vecino está a 100, 120, 200 metros. Y es importante. Hay un ejemplo muy claro. Creo que fue este año, lo leí en la noticia, no recuerdo ahorita, en verano, cuando estaba la situación grave del agua en Caracas, y alguien se acordó que en el Parque del Este habían 2 pozos, creo que eran 2. Y mandaron un montón de gandolas hacia el Parque del Este. Por supuesto, empezaron a llenar gandolas, ¡pum!, se agotó. ¿Por qué se agota? Porque es finito, no es infinito, como digo el ingeniero de Viana, de nuevo. Uno de los 2 parques, uno de los 2 estacionamientos del Parque del Este, el que da hacia el Museo del Transporte, es un estacionamiento hoy de cisternas. Y allí está, y usted, quien va a correr, quien va a caminar al Parque del Este, las verá cualquier día. Ingeniero Mariño, vuelvo con usted en un instante. Tengo al ingeniero José María de Viana también con nosotros. Ingeniero, si uno se pone a sumar el costo de cada uno de los pozos que han ofrecido cada alcalde, con ese dinero no levantamos lo suficiente para recuperar el sistema formalmente hablando. No, y hay que insistir un poco, ahora que hablaste de las cisternas. Sí. Si usted empieza a sacar señuelos de cosas que no resuelven el problema, las 200 cisternas que se compraron, que no tienen capacidad de producir agua, que lo que hacen es transportar el agua, que están estacionadas porque el problema del acueducto no es transportar el agua, hay tuberías para transportar el agua. El problema del acueducto es que tengamos suficiente agua que venga de la fuente. Entonces, usted tiene que concentrarse en la solución principal. Si la inversión que se hizo, los camiones cisternas, se hubiera hecho en rehabilitar el sistema TUI 2, que es el sistema que entra por el este de Caracas, la ciudad podría tener en este momento 4 o 6 mil litros más de agua. Mire, todos los pozos de Caracas, construyendo muchísimo, lo máximo que podemos producir son 2.000. Son una solución coyuntural, son una solución local. En muchos edificios de toda la ciudad, mira, del Paraíso, han cambiado la vida construyendo los pozos, pero los pozos no son una solución. Y la otra cosa que tiene que ver con el tema de la contaminación, mira, el acuífero Caracas en general tiene 2 acuíferos importantes, uno que es superficial y que está separado de otro más profundo. La norma en Caracas dice, y la práctica que hicimos durante muchos años, es que el acuífero somero no se explota porque está contaminado, como decía el ingeniero Mariño. Entonces, ese pozo que están hablando los vecinos tiene que ver con una mala práctica. Construyeron un pozo
tomaron agua del acuífero somero, superficial, y ese está contaminado. Entonces, los pozos bien construidos en Caracas tienen 20, 30 metros de tapón sanitario, que hacen que el agua se tome del pozo profundo, que está en mejores condiciones. Que aún así lo revisamos cada cierto tiempo, pero una contaminación muy pequeña de hidrocarburos, de gasolina, es suficiente para que usted tenga que clausurar un pozo. Entonces, lo otro que queremos decir, si usted va a construir un pozo, y efectivamente los pozos han sido solución, tiene que tener el apoyo de personal calificado, porque usted tiene el riesgo enorme de que pierda la inversión completa. O de que pueda afectar, ingeniero de Viana, instalaciones eléctricas o de gas o de telecomunicaciones en esa proporción, digo yo, ¿no? Desde mi mayor ignorancia, quiero decir. Fíjate, el mayor peligro que tenemos es que la contaminación de los pozos siempre es un peligro, pero los pozos profundos están muy profundos, el agua viaja por el acuífero muy lentamente y tiene un efecto purificador importante. Por lo tanto, toda la información que tenemos del acuífero de Caracas profundo en general es de muy buena calidad, inclusive a nivel de sales, etcétera. Pero hemos visto pozos muy mal construidos y entonces tenemos un fraude, pues, es decir, a las personas se les promete algo que después, cuando el pozo está construido, no tiene solución. Entonces es muy importante, si usted va pensando en esa inversión, tiene que buscar personas con... Mire, en Caracas tenemos información de 400 pozos que estaban construidos y que observamos y tenemos información litológica completa. Entonces es uno de los acuíferos que conocemos más. Pero mire, yo he visto los vecinos de Manzanares construir un pozo en un sitio que sabíamos, pero no había que ir a Manzanares, nosotros sabíamos que ahí no había agua. Construyeron un pozo de más de 100 metros de profundidad y al final no consiguieron agua, pero eso lo sabíamos. Es decir, hay también, entonces lo que quiero decir es, si usted lo va a hacer, hay personas que saben y que conocen, y en el caso del acuífero Caracas lo conocemos bastante bien, porque antes de que los sistemas grandes vinieran a la ciudad, Román, esa era la fuente principalmente en el este de Caracas. Pero la ciudad tiene en el Paraíso pozos de 20 y 40 litros por segundo, son pozos realmente muy importantes. Pero entonces lo conocíamos muy bien, lo dejamos de usar, y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos volviendo a poner a funcionar pozos que estaban fuera de servicio. Hay que hacerlo bien, como decía Beriño, no hay que explotar más de lo necesario. Si usted lo hace de tal manera que solamente explota la recarga anual, usted tiene una explotación equilibrada. Claro, es la voz del ingeniero José María de Viana. Tengo también al ingeniero geólogo Noel Mariño. Ingeniero, si en una urbanización, digamos, pequeña, se construye un pozo en un edificio y otro en el de al lado y otro en el que está más allá y otro en el cuarto edificio y así se mina una pequeña urbanización con pozo. Pregunto, ¿puede afectar el suelo? ¿Podría afectar incluso los cimientos de esos edificios? ¿O me estoy desviando y es un exabrupto lo que acabo de decir? Pero ¿se puede afectar el suelo al punto de poner en riesgo las construcciones, el metro, un edificio? ¿Puede llegar a ese punto o no? Oye, un poquito de nuevo hacia atrás. Planificación. Como hay que planificar todo lo que se hace y hacer estudios previos. ¿Cuál es mi capacidad de caudal que pueda tener en un momento dado un pozo determinado? Si usted lo hace enseguidilla, sin previo estudio, tú tienes dos opciones. Agotas, por supuesto, bajan los niveles, no tienen, como dijo el ingeniero Viana, no tiene la capacidad suficiente de recarga. Como no hay capacidad suficiente de recarga para un momento dado, el pozo baja suficiente. El líquido, en este caso agua, él ya forma una interacción completa con su capa, ese acuífero, ¿no? Su capa, y al ser producida, esos intersticios ya no hay agua, sino hay aire. Claro. Pudiese, miren la palabra que estoy usando, pudiese ser afectado dependiendo de los espesores que son en momento dado usados. Quizás en un momento el suelo pueda absorber las diferencias, y no pasa nada. Yo desde mi mayor ignorancia lo imaginaba así. Ese volumen de líquido al desaparecer, ser sustituido por aire, me imaginaba yo que podía comportarse como un par de placas tectónicas que en algún momento van a tener que... Así me lo imaginaba y por eso vale la aclaratoria, por favor, ingeniero.
Sí, no hay problema, ¿no? Porque hay ejemplos claros. Si vamos a la explotación petrolera en la zona de Cabima, Ciudad Ojeda, Tijuana, hay una subducción y de hecho hay un muro de contención que creo que mide 3-4 metros porque se sobreexplotó en un momento dado y hay una subducción clara. Y el petróleo no está, y al no estar, eso no se genera, no tiene punto de recarga. Por supuesto, el terreno cede porque hay subducción interna. El caso de aquí hay un elemento de recarga porque son ceros. Esos elementos de recarga tienen que estar muy bien calculados. Claro. ¿Puede o no puede? Mira, la única forma de hacerlo es medirlo. ¿Cómo? Antes, después, en un periodo de tiempo. Si usted ve que hay una pequeña grietas, como ingenieros sabemos, hay unas grietas aquí, oye, la calle se produce grietas. Mira, sí está produciendo una pequeña subducción, pero comparado con Tijuana, Ojeda va a ser muy pequeña. Para la no creo. Claro, eso para la tranquilidad de todos, qué bueno. Ingeniero de Viana, ¿algo más que agregar ya para despedirnos, por favor? No, mire, lo más importante es que el Ministerio del Ambiente antes tenía esa red de observación de pozos que se vigilaba periódicamente. La forma de preservar ese recurso y garantizar la planificación que está hablando el ingeniero Mariño es que usted sepa lo que está pasando. El Ministerio del Ambiente desmanteló el sistema de observación de los pozos de Caracas. La observación de pozos implicaba medir niveles, hasta qué altura teníamos agua. Como los pozos están construidos, era la medición con una sonda muy sencilla y se toman muestras de calidad. Entonces, efectivamente, uno de los problemas serios que tenemos es que eso no se continúa haciendo. Yo recomendaría a los que tienen pozos funcionando que tomen periódicamente muestras de calidad, porque hay algunos pozos en particular que presentan signos de contaminación. Si eso ocurre, hay que hacer más cosas. Y la última cosa muy importante, ese agua, tal como viene del subsuelo, no es potable. Por lo menos hay que desinfectarla. Es decir, si usted está tomando agua, sirve para lavar la casa y sirve para los baños y sirve para la ropa. Pero si usted la va a utilizar para tomar, tiene que desinfectar primero con cloro, que es muy difícil porque no hay cloro gas disponible en el mercado a precio razonable, o con ozono o con ultravioleta. Entonces, muy importante, ese agua, si usted la va a utilizar para tomar en su casa, el agua que tome en la cocina tiene que tener un pequeño dispositivo de ozono o de ultravioleta que permita desinfectar ese agua. ¿Hervir no es suficiente, ingeniero? ¿Hervir? Es que hervir, lo que pasa es que el hervido no resuelve el problema de los virus. Es un tema que está pendiente. Entonces el tema de los virus es que el proceso de hervir es el proceso que llamamos pasteurización. No es suficiente. En general nosotros recomendamos utilizar otra de estas cosas que son muy sencillas, son económicas y funcionan muy bien. Claro. Ingeniero de Viana, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Ingeniero Mariño, un gusto. No, a la orden. Y recuerde la palabra mágica, planificar, control. Eso es importante. Ese verbo no se utiliza mucho por estos días, ¿cierto? Exacto. Gracias a los dos. Son los ingenieros José María de Viana y Noel Mariño. José María de Viana, ingeniero civil, fue presidente de Hidrocapital, de Movilnet, profesor universitario. Y el ingeniero Noel Mariño es ingeniero geólogo de la Universidad Central de Venezuela, especializado en tecnología minera, miembro correspondiente por el Estado Bolívar de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Autoridades ambos en la materia.